Buenas noches, mi nombre es Joven Morales Barquero, soy dirigente del Partido de la Clase Trabajadora. El día de hoy estamos iniciando una serie de entrevistas que estaremos realizando a nuestras candidaturas obreras del partido, y el día de hoy propiamente tenemos a don Lester Muñoz, quien es candidato a segundo lugar por Punta Arenas del Partido de la Clase Trabajadora. Don Lester, bienvenido. Saludos. Bueno, es una oportunidad, ¿verdad?, que se nos presenta. Mi nombre es Lester Muñoz. Estoy ostentando en segunda instancia, por ser diputado en la provincia de Punta Arenas, creyendo que tenemos una posibilidad de darle un poco más de impulso o de ayuda al sector eh, trabajador de este país, empezando por la provincia, que es uno de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Buenas noches, Obed, todo un gusto, a sus órdenes. Muchas gracias, Lester. Eh, Reiteramos darle las gracias por sacar un rato de su tiempo para estar el día de hoy acá. Tal vez, Lester, para que nos cuente a toda la audiencia, eh, ¿quién es Lester Muñoz? Bueno, soy este, el hijo del medio de una familia de 5, ¿verdad? Soy pues padre de familia, ya tengo algunos años, tengo 5 hijos maravillosos y hoy en día ya tengo poco más de 9 años de trabajar para una empresa en el sector privado aquí en la provincia de Punta Arenas, y tengo ya algunos años de estar en la lucha obrera, ¿verdad? Soy dirigente sindical también en la provincia y también pues a nivel país también estamos en la lucha del sector obrero de este país, principalmente el sector privado, ¿verdad? Un sector muy lastimado, muy vulnerable. Y hoy también estoy, como les dije hace un momento, intentando lograr entrar en el círculo político por segunda instancia, la Diputación de Punta Arenas, para lograr tener un mayor impacto en la lucha que hemos estado dando estos años, una lucha grande, ¿verdad? Que a toda costa se ve que se lucha contra un gigante, la legislación de este país, en, en, en este momento, pues buscando apoyar el sector privado, ¿verdad? Que como lo he reiterado ya en varias ocasiones, es el sector más golpeado, más vulnerable, y principalmente aquí en la provincia de Punta Arenas, el sector privado pues carece de recursos, de ayudas, y la parte política pues ha estado de largo. Ese es Lester Muñoz, una persona que hoy intenta entrar en este mover político para lograr así, desde un lugar con más voz y voto, fomentar la ayuda y la lucha de todo el sector laboral de este país, de toda la clase trabajadora, tanto hombres como mujeres, que al día de hoy sabemos que ha sido golpeada por todos los lados. Ese es Lester, uno más, un trabajador más, que con humildad quiere representar el sector privado desde una posición con más impacto. Lester, continuando eh, con la intención de conocer más de usted, ¿desde qué edad labora su persona? Bueno, yo trabajo desde muy niño, ¿verdad? Desde edad de escolaridad, ¿verdad? Ya por ahí los tiempos libres, pues los ocupábamos. Trabajé algún tiempo, antes era muy común, todavía existe esa práctica, pero era muy común antes ver más carros vendiendo verduras, frutas, legumbres, gaseado, ¿verdad? Por los barrios. Y entonces yo terminaba mis lecciones de la escuela y me iba a ayudar a un señor, y por ahí empecé a saber lo que era trabajo, ¿verdad? Era remunerado por aquello. Y ya en la etapa, mezclando un poco los estudios en el colegio, pues ya profundicé un poco más, ¿verdad? Antes el patronato de la infancia daba unos permisos para laborar, y uno con 12 o 13 años podía trabajar, podía entrar en algunas empresas aquí en la zona
y pues eso me hizo muy a temprana edad saber lo que era el trabajo duro, por ponerle un nombre, en el sector de la clase trabajadora, ¿verdad? Que es la que no trabaja en las empresas o en las entidades públicas. Y ya por ahí, pues fui desarrollándome en varios sectores, ¿verdad? Trabajé en un tiempo en la construcción, trabajé en un tiempo en el sector de los mariscos, trabajé también en el sector de la maquinaria, lo que son agregados, quebradores, y pues ya ahora tengo algunos años de trabajar en una cooperativa aquí en la zona, y eso pues ampliamente me permite, como hoy en día este, dirigente sindical, conocer a profundidad la temática de los puestos de trabajo en las empresas según su actividad, ¿verdad? Que tengan. Por eso entiendo a la perfección y he tomado por ahí, ¿cómo le digo? He tomado la opción de ostentar por esto, creyendo que las personas que logren escuchar puedan identificarse como trabajadores en los sectores que por ahí he mencionado, que conozco a la perfección la dureza de los trabajos, tanto para hombres como para mujeres, en las empresas, en los sectores, y que la remuneración de aquellos trabajos en muchas de las ocasiones ha sido, pues no ha sido proporcional a la labor que uno hace. Entonces, eso pues le puede dar a uno un punto extra de entender esta parte, y tal vez no queriendo salirme del tema, pero dejándolo muy claro y plasmado en esta entrevista, es que hoy en día hay muchas personas ostentando un puesto en las candidaturas que nunca han trabajado, ¿verdad? No, nunca han estado de manera profunda en lo que son los puestos reales del sector de la clase trabajadora en la parte privada, ¿verdad? El que limpia, aquella mujer que limpia casas, que cuida niños, que plancha ropa, que trabaja en una soda, o aquel hombre que va a pescar o que trabaja en empresas donde se maquilan productos del mar, ¿verdad? Todas esas cosas. Hay personas que están ahorita pretendiendo llegar a una silla, pero no conocen aquella temática, entonces no va a haber conciencia, y ese es el mensaje que hoy el Partido de la Clase Trabajadora quiere mandarle al pueblo de Costa Rica desde todas las partes de las provincias, de que el sector de la clase trabajadora ha sido olvidado durante muchos años o ha sido pasado nulo en la política, porque las personas que en teoría están dirigiendo los puestos o han sido elegidos para los puestos no conocen o nunca han experimentado aquello, y no pueden darle solución a algo de lo cual usted nunca ha sido parte o no tiene ni siquiera idea. Entonces, toda esta experiencia laboral que le mencioné hace un rato hace o le permite a uno, en este caso como candidato, tener más conciencia a la hora de buscar soluciones reales para pueblos con realmente problemas graves en lo que es trabajo, en lo que es cobertura, en lo que es apoyo a los derechos laborales, ¿verdad? Que ya existen en nuestra legislación. Eso es lo que hoy tenemos como intención, ¿verdad? Desde el partido de la clase trabajadora, de que el trabajador raso, aquel que ni siquiera en muchas ocasiones está dentro de una planilla, que en la caja costarricense ni siquiera lo conocen, que se sepa que hay una persona que está ostentando un puesto para que sea su voz y su voto ante decisiones que cambien el rumbo de esta situación laboral de la provincia aquí de Punta Arenas y de Costa Rica en general, ¿o? Muchas gracias, Lester. Don Lester, voy a aprovechar y le voy a hacer dos preguntas en uno. Tal vez la primera es rápida. Eh, ¿Siempre su persona ha laborado para el sector privado? Y la segunda, para que nos cuente a todos nosotros desde su experiencia, ¿cómo es laborar en el sector privado? Bueno, sí, toda mi relación laboral ha sido en el sector privado, ¿verdad? Como le mencioné hace un rato en lo que hablábamos, ha sido de empresa a empresa en diferentes actividades, pero siempre todas ligadas al sector privado. Y bueno, ¿qué decirle, verdad? El
esta es una temática clara, ¿verdad? Solamente para no perderle el hilo a la segunda pregunta, repítamela más puntualmente. Sí, la segunda pregunta, Lester, es desde su experiencia, ¿cómo ha sido trabajar en el sector privado? Bueno, como todo, ¿verdad? No podría mentir aquí en decir que en todas las empresas ha sido una relación laboral pues mala, pero si bien es cierto, de todas podemos sacar de que siempre el ser parte del sector de la clase trabajadora en esta provincia, por lo menos en Punta Arenas, que es el lugar donde resido, pues siempre tienden a haber situaciones donde nosotros como trabajadores vamos a salir perjudicados, ¿verdad? Siempre eh, falta ese cobijo, falta esa parte de cobertura que si bien es cierto las entidades públicas gozan, ¿verdad? En el sector privado, pues en muchas empresas es casi que prohibido mencionar la palabra de unión obrera, ¿verdad? Es casi que prohibido intentar formar un sindicato, una lucha laboral para conseguir algún derecho. Eso es sinónimo de despido, ¿verdad? Entonces se trabaja con el temor de el llegar a mañana bajo amenazas de perder tu trabajo, bajo amenazas de no recibir tu salario completo, bajo amenazas de que alguien pueda estar ostentando ya por tu puesto. Entonces, se tiene una presión diferente por el tema de que vivimos en una provincia que actualmente, pues, las fuentes de trabajo son escasas, ¿verdad? El sector que más mueve Punta Arenas es el sector de lo que tiene que ver con los mariscos, con productos del mar, ¿verdad? Con ventas de productos, con lanchas, barcos, y eso ha sido un sector muy golpeado en este tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo ha hecho, todo ha ido de la mano. Entonces, al final, cuando el sector o el comercio se ve por algún lado golpeado, que muy poco sucede a gran escala, ¿verdad? Pero cada vez que hay una intención de pérdida, quien asume o quienes asumimos la pérdida real somos los trabajadores del sector privado, ¿verdad? Que al final de cuentas los patronos o los empresarios o los dueños de empresas, cuando tienen que recortar un gasto, van a recortarlo directamente a los salarios de los trabajadores. Esa es una de las experiencias que más puede uno resaltar hoy en día, porque lamentablemente es poca la cobertura que recibe el sector privado ante situaciones de injusticia, ¿verdad? Sabemos que muchas personas no tienen ni siquiera una liquidación a la hora de que son despedidos. Muchas personas ni siquiera hoy en día reciben el salario mínimo de ley, ¿verdad? Muchas personas trabajan por la necesidad, ni siquiera siendo incluidos, como dije hace un momento, en planillas. Entonces, la experiencia en el sector laboral es del día a día. Es el que hoy tengo que asegurarme hoy, porque muy probablemente no llegará mañana. Muy probablemente, si yo como trabajador de la clase del sector privado quiero hacer valer algún derecho mío, inmediatamente estoy poniéndome un despido prácticamente encima, valiéndose que la legislación de este país no es tan completa como quisiéramos creerlo, como se plasmara por ahí en los sectores, en este caso el Ministerio de Trabajo. Entonces, es un poco duro y conste, quiero dejar algo muy claro. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Así lo veo yo como trabajador del sector privado. Pero hay que hacer conciencia también, como decía hace un rato, en aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que salen a vender, por ejemplo, vigorones o, por ejemplo, hamburguesas, que eso se ha estado dando muy hoy en día en su práctica aquí en el sector de Punta Arenas por la escasez de la actividad laboral para las personas en el sector privado, personas que venden estas líneas telefónicas, que caminan día a día por las calles, todavía su ingreso es mucho más bajo, ¿verdad? Y no solo eso, el que pasa vendiendo cartones de huevo o aquel que recoge un poco de chatarra y va y la vende a otro lugar para ganarse un poco de plata. Muchas de esas personas trabajan para otras personas del sector privado
y son personas o trabajadores, hombres y mujeres, que hoy en día, pues, desde la experiencia laboral, es dura, ¿verdad? Intentar llevar el sustento a sus casas. Entonces, oye, es tan amplio este tema que hoy, y no quiero pasar por alto, ¿verdad? Sin decirlo, pero he visto algunos debates de políticos hoy en día en canales nacionales donde aquellos candidatos se han enfocado más en buscarse qué tienen por ahí oculto o en ver a ver cómo se ríen o cómo se tratan para tirarse uno al otro, dejando de lado el real problema en el sector que hoy en día es más vulnerable. ¿Cuál es? La clase trabajadora de este país. Yo no solo hablo de Punta Arenas, y disculpe que me extiendan la respuesta, pero es que Punta Arenas es la provincia el número 7 de este país y la provincia en extensión más grande. Y casi que su mayoría de actividad comercial fuerte es el marisco. Y por ahí hay una parte de la agricultura, ¿verdad? La parte de La Palma, eso que está más hacia el sur, pero aquí lo que es el Pacífico Central y el norte es más que todo la comercialización de marisco, lo que hace pues que la economía de la provincia se mantenga. Y esa parte hoy en día pues está sufriendo un deterioro increíble. ¿Y qué es lo que pasa, Obed, con todo esto? Que a la hora que el sector privado, desde mi perspectiva como trabajador en este campo, a la hora que esto se fracturó, Obed, entonces todas las cosas se fracturaron, porque el joven ya no pudo seguir estudiando, ya tuvo que ir a buscar recursos para llevar a su casa. La mujer ya no pudo seguir siendo ama de casa, sino que tuvo que salir a buscar recursos para también llevar a su casa. El hombre, al ya no tener un trabajo estable, en muchas ocasiones, pues tiene que ir a buscar recursos de otro tipo. ¿Y qué le estoy hablando de estos recursos? Que no todas las veces es en trabajo, sino que algunas veces esto permite que incremente, como le dije hace un rato, el desertar de los estudios, escuelas o colegios, el que la violencia incremente, ¿verdad? Con asaltos y con situaciones que ya van más allá de cosas que pasan ya, jóvenes que deberían de estar estudiando, pero como la economía de la provincia bajó porque el sector privado fue golpeado, el sector de la clase trabajadora fue golpeado, ya no hay trabajos, entonces empiezan a incrementarse otro poco de males y ese es el mensaje que la clase trabajadora, el partido de la clase trabajadora está intentando mandarle hoy a Punta Arenas y a las provincias restantes de este país y a toda Costa Rica, que debemos de hacer conciencia en el sector de la clase trabajadora privado, que es el que realmente mueve la economía de este país, ¿ver? Y pues desde mi experiencia laboral, vuelvo al inicio, hemos sido los trabajadores y trabajadoras de este país golpeados a toda costa por todo lo que la legislación le permite a las empresas, a los patrones y a todos aquellos que por ahí realizan alguna actividad comercial, siendo ellos los que por ahí se llevan, pues siempre, y lo hemos evidenciado una y otra vez, la mayor parte de las riquezas. Muchas gracias, Lester. Yo voy a seguir, de hecho, con el tema laboral, pero quiero hacer una pausa y devolverme una pregunta que debí haber realizado anteriormente. Y demos pausa, tema laboral, ya volvemos. Me interesa o nos interesa muchísimo, pero retrocedo un toquecito para hacerle la siguiente pregunta, para que nos cuente más bien, Lester, ¿cómo conoció usted al Partido de la Clase Trabajadora? Bueno, yo, como les comenté hace un rato, pues yo soy trabajador en el sector privado, trabajo para la cooperativa Dos Pinos hace ya alrededor de 9 años y hace alrededor de unos 3 años más o menos logramos crear en la sucursal de Punta Arenas una seccional de una organización sindical que ya había sido formada en la cooperativa Dos Pinos por unos trabajadores en el sector de Alajuela. Se llama UDECO, ¿verdad? Por siglas UDECO, que es la Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos. Entonces, hace poco más de 3 años empezamos en esta acción sindical como líder obrero. Me tocó ostentar por unos años la presidencia de la seccional aquí en la sucursal de Punta Arenas
Y estando en las condiciones de presidente, se me dio la oportunidad a través de la organización UDECO de conocer el Partido de la Clase Trabajadora, que es en sí esta oportunidad que se me presenta. Me doy cuenta a la hora que me sindicalizo y empiezo a profundizar un poco más en lo que son derechos laborales de los trabajadores, principalmente, ¿verdad? En lo que estamos hablando en el sector privado, me doy cuenta que existe un partido para la clase trabajadora. Y en el momento que me doy cuenta de que esto existe, pues como les comenté, ya era líder sindical, pues tuve la oportunidad de encontrarme con personas mucho más comprometidas con la acción efectiva de la lucha, ¿verdad? En defensa de los trabajadores, y ahí es donde ampliamente se me presenta la oportunidad de conocer a sus miembros, de conocer el mover del partido, y no solamente eso, sino conocer a personas bueno, increíbles, de que tienen un fervor o tienen el anhelo de idealizar que el trabajador, tanto en este país como en las fronteras afuera, puedan tener las mejores condiciones laborales, que sean tratados de la manera más digna. Entonces, respondiendo su pregunta, por medio de haberme sindicalizado un día, logré conocer que estaba ya formado hace algunos años el Partido de la Clase Trabajadora, y hoy estamos aquí también siendo parte de este proyecto que siento que va creciendo día a día, porque si bien es cierto, es algo que sabemos que no va a tener un fin pronto, ¿verdad? Sino que entre más buscamos salidas a los derechos, pues más encontramos trabas, y eso ha permitido que más personas se unan y que crean y que creamos. Y ese es el mensaje que intentamos mandar, ¿verdad? Una vez más lo repito, a través del Partido de la Clase Trabajadora, que el trabajador del sector privado sepa que hay un grupo de personas, que hay un partido político que va a hablar, que va a luchar y que va a defender los derechos laborales. Muchas gracias, Lester. Volviendo al tema laboral. Lester, ¿cuáles cree usted que son los principales problemas a los que se enfrenta la clase trabajadora? Bueno, muy compleja esa pregunta, pero muy realista, ¿ves? Porque primeramente la clase trabajadora se enfrenta a la opresión del patrón, al tener muy poca participación con un sistema de leyes que fuera de ayudar al trabajador como tal, terminan apoyando a los empresarios, ¿verdad? Eso lo hemos visto a toda costa en este país, y partes que realmente las condiciones laborales o las condiciones en las empresas, normalmente lo que publicitan o lo que ponen ante la opinión pública no es lo que viven los trabajadores, ¿verdad? Dentro de las empresas hemos visto que hay dictadura, hemos visto que hay hostigamiento, hemos visto que hay acoso, hemos visto situaciones donde el trabajador del sector privado es vulnerable, ¿verdad? No hay una respuesta de lo que debería ser el ente o el órgano que debería salir en defensa de los trabajadores. No hay una respuesta efectiva, lo hemos evidenciado una y otra vez. Ese ha sido un mal, los bajos ingresos, las jornadas laborales a veces ilegales, ¿verdad? Que muy bien sabemos que este país es constante aquello, ¿verdad? Personas que trabajan 14, 16, 18, hasta 20 horas al día efectivas, recibiendo salarios donde no ganan ni siquiera una hora extra, en condiciones deplorables, en lugares donde ni siquiera gozan del tiempo de alimentación requerido, ni siquiera se les permite tener el equipo requerido, ¿verdad? Los implementos para realizar aquellas labores, algunos bajo el sol, algunos en humedad, algunos en extremo calor, muchas situaciones que el sector privado en la clase trabajadora sufre día a día. Esa es la realidad que vive el trabajador costarricense, sabiendo que somos la fuerza que mueve este país. Lamentablemente, somos los menos retribuidos, somos los menos llenos de comodidades,
y somos los más golpeados cuando tiene que verse con algo que nos beneficie. Por ahí el gobierno, por ahí los patronos, por ahí los empresarios siempre buscan la manera de cerrar la llave, de cortar todo beneficio que llegue para el sector privado, para mantenernos subyugados, para mantenernos presos ahí, sujetos a migajas en muchas ocasiones. O disculpe que use esa frase, pero es una realidad que vive el sector de la clase trabajadora privado, tanto aquí en la provincia de Punta Arenas como a nivel país. Esa es la realidad que tenemos aquí en nuestros trabajos día a día. Muchas gracias, Lester. No se disculpe por ninguna palabra que usted diga, es la realidad que vivimos los y las trabajadoras, y cualquier trabajador o trabajadora que nos está escuchando sabe perfectamente que todas las condiciones de trabajo improbables que usted dijo son una realidad. Entonces, no hay de qué disculparse, esa es la realidad. Y si algo nos caracteriza a nosotros como partido de la clase trabajadora, es decir las cosas de frente como son. Entonces, todo lo que usted dijo, y que hay un montón de cosas que están mal, hay dos de las que yo quiero que conversemos. Habló jornadas y habló dictadura. Usted dijo que se vivía una dictadura. Yo quiero que hablemos sobre eso, porque en este país, a veces cuando hablamos de dictadura, nos da miedo. Entonces, cuando usted habla de una dictadura en las condiciones de trabajo en el sector privado, ¿a qué se refiere específicamente? Tal vez para que nos amplíe esto. Sí, sí, correcto. Bueno, el tema con las jefaturas, ¿verdad? Con los mandos. Sabemos que el sector privado, pues normalmente tiene los puestos de raso, ¿verdad? El puesto de la parte operacional, aquel que va a la calle, aquel que va al campo, aquel que le toca cocinar en una soda, aquel que tiene que ir a sacar la papa de la tierra, ¿verdad? O aquel que tiene que cortar caña, normalmente subyugado por la dictadura de jefaturas que vienen de la mano con los empresarios, que vienen, han hecho acuerdos, han sido, se han sentado en mesas a tomar decisiones, a tomar, eh, a darle forma a los trabajos sin ser ellos los que lo ejecutan. Entonces, ¿de qué manera radica la dictadura? En que hay que hacerlo, las personas son maltratadas muchas veces verbalmente, muchas veces en el tema de la retribución salarial, o en algunos de los casos, y el más crítico y doloroso aquí, es cuando uno como trabajador sabe que tiene algunas responsabilidades por hacer, pero que le están imponiendo otras, y usted decide hacer valer sus derechos, y eso a muchos les ha costado su relación laboral, ¿verdad? Eso lo hemos visto a toda costa. ¿Y por qué se llama dictadura? ¿O por qué le digo dictadura, Obed? Porque cuando usted va a buscar las entidades que deberían defender aquella injusticia, muchas personas que hoy en día están siendo despedidas sin responsabilidad patronal, que lo vemos a diario en las empresas, en muchas de las ocasiones no ha sido el trabajador el que ha sido el causante de aquellas faltas, sino que la dictadura que existe en las empresas toma la decisión porque el trabajador decidió hacer valer sus derechos y lo tildan de rebelde, lo tildan de problema, de que empieza a ser un mal, que se vuelve un cáncer para la empresa. Entonces, en golpes de autoridad o en infundir temor al resto del grupo trabajador, de la clase trabajadora, ¿verdad? El sector privado, lo despiden sin responsabilidad patronal. Entonces, esa es una dictadura que se crea porque en el temor que infunden en nosotros, ya nadie empieza a hacer valer sus derechos. Ya nadie reclama, ya nadie protesta. Y entonces, ¿dónde es dictadura? Cuando, por ejemplo, sabemos que hay un tiempo determinado para alimentarnos y un jefe llega y dice, hoy usted no va a agarrar todo su tiempo, sino que tiene que comerse la comida e ir rápidamente a trabajar, o que usted necesita ir al baño a hacer sus necesidades y le dicen que no puede ir, o le empiezan a tachar en una hoja cuántas veces usted ocupó ir al baño o ir a tomar agua, o situaciones de que usted ocupe un equipo, un insumo. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector agrícola de este país, que necesitan botas, que necesitan una pala, que necesitan un machete, algún delantal, algún turbante, todas esas cosas, pues no les son brindadas. Ahí es donde empieza la dictadura a ejercer poder sobre aquellas personas, a subyugarlas a aquellas personas, y lamentablemente todos esos trabajadores, y me incluyo como tal,
muchas veces hemos tenido que guardar silencio porque de ahí depende no solo mi bienestar, sino el bienestar de mi familia como tal, que es a la cual yo le traigo el sustento a través del trabajo que ejerzo en algún lugar de esto que le menciono. Entonces, los empresarios, las jefaturas, todos aquellos altos mandos conocen esa parte del sector privado. Entonces, aprovechan eso y se vuelven dictadores. Empiezan a dar órdenes muchas veces sin sensatez, ¿verdad? Porque no han estado en una posición obrera, no saben lo que se requiere a veces para dar el esfuerzo máximo, que en muchas ocasiones, y lo hemos experimentado, personas, y las hemos evidenciado, personas que porque no le permitieron ir al baño, tuvieron una afectación en su salud, porque no pudieron ir a temprana hora a ir a hacer su necesidad, ¿verdad? O no pudieron ir a tomar agua, o no pudieron ir a tener sus alimentos a las horas que eran y tuvieron afectaciones hasta de salud. Eso los conllevó hasta en un momento hasta perder el trabajo, ¿verdad? Y en algunos casos hemos sabido de personas que hasta han perdido hasta su vida por dictadores que han dicho, es así como yo lo digo, y si quiere, y si le sirve, ahí está la puerta abierta. Hemos escuchado esa frase, porque yo como trabajador escuché muchas veces esa frase, tal vez a mí o tal vez a los que eran mis compañeros, donde una persona con poder, era empresario, tenía economía y tenía algunos a su cargo ahí, le decía, si no le sirve, recoja sus cosas y sale, la puerta es muy grande, hay 10, 15 personas haciendo fila por su trabajo. Esa es una dictadura que la vivimos aquí en la provincia y la vivimos a nivel país y yo creo, Obed, sin temor a equivocarme, que es algo que se vive hasta a nivel mundial, de que cuando alguien siente que tiene poder y las personas no se han organizado para luchar, las personas se vuelven dictadores y usted empieza a hacer aquellas cosas no por obediencia, sino por temor a que lamentablemente si usted no cumple, pues pierde su relación laboral, Obed. Y eso es delicado, doloroso y fuerte. Y vuelvo a repetirlo. Ese es el mensaje que el partido de la clase trabajadora quiere hoy, en estas próximas elecciones, mandarle a todos los y las trabajadoras de este país, principalmente a la clase del sector privado, de que sepan que la intención de llegar a ocupar puestos en el sector, en todo esto que estamos ahorita por elegir en estas próximas votaciones es para hablar en nombre de aquellos que hoy están siendo opresados por dictadores, por comerciantes, por empresarios que simple y sencillamente les importan las ganancias, simple y sencillamente les importa la retribución económica a cualquier costa. Por ustedes, trabajadores, por ustedes, trabajadoras, es que queremos llegar a sus puestos para hablar y para que sepan que eso puede terminar, pero solamente lo podemos hacer si nos organizamos. Si usted, como costarricense y como trabajador de la clase del sector privado, entiende que no podemos seguir en lo mismo, no porque yo tenga elocuencia o no porque usted vea un rostro bien acomodado o porque me sobren títulos, esto es lo más delicado, que muchas personas están llenas de títulos, pero no tienen la conciencia de lo que es ver a un hombre o a una mujer luchando para llevar el sustento a su casa desde el sector más golpeado y vulnerable de este país, desde el sector privado. ¿Eh? Muchas gracias, César, por tan amplia respuesta. La siguiente o el siguiente tema que quiero que hablemos, usted anteriormente indicó, es el tema de jornadas. Actualmente, bueno, desde este gobierno se ha venido hablando, ha habido discusiones sobre el tema de las jornadas 4x3. En los debates vemos cómo la gran mayoría de candidatos, ya sea a presidencia o candidatos a diputaciones, están con una posición respecto a este tema. Yo quisiera saber, y las demás personas también, cuál es su opinión, cuál es su posición sobre las jornadas 4x3 y por qué. Bueno, si usted quiere ir a convencer un montón de niños a un kinder, pues ¿cuál es su mejor técnica? Llevar una bolsa de confites. Pareciera muy agradable, ¿ver? Pareciera muy agradable ver para algunas personas, porque lo he escuchado y por eso lo voy a traer aquí ahorita a la entrevista, que muchas personas piensan
que trabajan los 4 días, las 12 horas y tienen 3 días libres, solo están pensando en eso, pero están olvidando por completo que la legislación de Costa Rica establece 8 horas diarias laborables y el resto de horas al día son jornadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo han dejado pasar muchos por alto. El gobierno viene con la intención clara de derribarse todas aquellas horas extras. Por ahí empieza a golpear el bolsillo de los y las costarricenses porque pareciera mentira, pero lo que buscan es que el recurso entre más a las arcas del gobierno, ¿verdad? Por alguna razón buscan incrementar sus finanzas y todo por lo que ya bien conocen y yo no voy a profundizar en eso, no me toca, pero si bien es cierto, hemos luchado desde el día 1 hasta hoy, hemos luchado todos los días porque las jornadas en este país son ilegales en muchos de los sectores y no me excluyo, me ha tocado trabajar jornadas de más de 12 horas de 14 horas, de 16 horas, hasta de 18 horas, sin recibir el pago de horas extra. Entonces, ¿en qué viene esto a ejercer? Que el sector privado, si es ahorita, actualmente, con una jornada de 8 horas, si es golpeado por jornadas ilegales, ahora, en una activación de una jornada 4x3 esto va a ser un terrible desastre, porque si antes nos golpeaban, ahora nos van a golpear mucho más, porque se van a amparar en una ley que no viene a beneficiarnos, sino que viene más bien a explotar más al trabajador, a sacarle más su jugo, a robarle tiempo en familia, a robarle su tiempo de descanso y a quitarle un montón de garantías que al día de hoy ostentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que lo decía hace un rato, vemos un circo mediático montado hoy en día en los debates, donde empiezan no a preocuparse por el sector privado, porque si bien es cierto, la mayoría de estas personas que están ostentando cargos ahorita son personas que no trabajan en el sector que nosotros hoy estamos queriendo alzar la voz por ellos, ¿verdad? Tienen un poco más de comodidades por la que sea la razón, eso no está ahorita en debate, pero si bien es cierto, no podemos poner a personas en los lugares de toma de decisiones que no hagan conciencia de lo que realmente estamos viviendo. Si bien es cierto, desde toda costa lo han externado las entidades, lo han externado los sindicatos del sector público y lo han venido trayendo una y otra vez. La jornada 4x3 no viene a beneficiar en nada al país, no viene a traerle beneficios al trabajador como tal. Y sépalo, trabajador, usted, usted que camina conmigo en las calles, que debate el día a día con el sol, con el agua, con la lluvia, con el viento, usted y yo no nos vamos a beneficiar en absolutamente nada. Si hoy tenemos problemas, si hoy nuestras jornadas son largas, si hoy somos opresados por este tema de las horas extra, imagínese o imaginémonos una activación de una jornada 4x3, se traería abajo por completo todo el trabajo que se ha venido haciendo para que usted y yo podamos recibir el salario justo, para que podamos recibir el pago de nuestras horas extra, para que podamos tener días de descanso que sean legalmente descanso. Que usted no se vea en la obligación de que hoy le digan vaya a descansar, mañana venga a trabajar, porque esto tiene toda una temática y por ahí la estuvimos explicando. En el sector privado muy probablemente no se vaya a dar como piensan por ahí algunos en el sector público. Y pues oriénteme si tal vez yo esté errado en esto que voy a decir, pero le aseguro que el sector privado no va a darle 4 días laborales y lo va a mandar 3 días libres para su casa. Lo va a hacer trabajar un día, le da un día libre, trabaje 2 días, le da otro día libre y así lo va a ir llevando, completando la jornada, porque lamentablemente en el sector privado los empresarios, los patronos y todos aquellos que tienen alguna actividad comercial hacen, perdóneme la expresión, lo que le da la gana con el trabajador de la clase del sector privado. Entonces, ¿qué viene a beneficiar esto? Deberíamos de preocuparnos y levantarnos en una sola voz los trabajadores de la clase privada, esas personas que realmente saben lo que es trabajar y pararnos y decirle a todas las entidades del gobierno que no podemos, no debemos ni siquiera pretender masticar una idea que no va a traer ni un solo beneficio y que lo que puede a futuro es empobrecer nuestra economía como trabajadores vulnerables. Esa es mi perspectiva de lo que son la jornada 4x3 que quiere implementar el gobierno a toda costa, ¿ves? Y sabemos que si eso en este próximo gobierno se llega a dar, sería algo catastróficamente duro,
haría golpes grandes, increíbles, en el sector de la clase trabajadora de la parte privada. Muchas gracias, Lester. Concuerdo totalmente con usted cuando indica que el gran empresariado de los portones hacia adentro hacen lo que se les da la gana. Y ahí usted resume lo que es la dictadura patronal. Hacen lo que les da la gana los portones hacia adentro. Ahora, usted dice algo muy importante. Si se llegan a aprobar este tipo de jornadas de 4x3, sería, lo dice así, un desastre para la clase eh, trabajadora. Entonces, en razón a que esto sería un desastre, quiero llevarlo también a un tema que ha estado en los debates y es un arma que ha sido fundamental históricamente para la clase trabajadora y de la cual eh, en Costa Rica hoy por hoy se nos ha privado. Y es para que nos hable sobre cuál es su opinión sobre la criminalización de la protesta social. Puerto, mire, es algo increíble, increíble que ante una reacción de un trabajador que quiera hacer valer sus derechos, le quieran tildar como criminal. Bueno, algo pues lamentable, ¿verdad? Que tuviéramos que vivir la experiencia de que todo un parlamento, ¿verdad?, tomara la decisión de callarle la boca, porque eso se llama, en palabras ticas, en palabras de trabajador raso, eso se llama callarle la boca al pueblo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo saben, ante esta situación que vemos a toda costa, que es gravísima, hoy, el pueblo en su derecho, porque le aseguro que en su derecho todos quieren, hay un mismo sentir. ¿Por qué? Porque hemos sabido durante años, durante la tradición histórica, ¿verdad? Todos los acontecimientos que vinieron a traer beneficios al sector privado y no solo al sector privado, también al sector público, pero situaciones o beneficios como el aguinaldo, como las 8 horas laborales de una, como todas esas cosas que se vinieron dando en beneficio de los trabajadores fueron obtenidas a través de la lucha obrera, a través de movimientos de huelga que se hicieron en su debido tiempo y hoy muchos nos gozamos de eso, ¿verdad? No solo la clase trabajadora del sector privado, sino todo el trabajador a nivel país, gozamos de esos beneficios. Obviamente que el gobierno en una interminable lista de cosas que buscan para perjudicar al trabajador, crean esta ley sabiendo que las futuras leyes desproporcionadas no iban a tener la posibilidad del trabajador como tal de manifestarse para tomar la decisión de sí o no, ¿verdad? Pero vea qué bonito, porque nos prohíben a los líderes obreros, al sector obrero, a todo el movimiento sindical, manifestarnos en contra de algo que no decidimos, pero sí nos invitan el 1 de febrero a ir todos a elegir a uno de todos esos. Y es donde el pueblo de Costa Rica no hace conciencia, ¿ver? Y es que un tema tiene que llevarnos al otro. Si nosotros tenemos, si nos prohíben, si nos ponen la mordaza para no poder, nos criminalizan, que si nos paramos en una lucha y hacemos un movimiento de huelga, posiblemente algunos tendrán que vérselas con las leyes de este país y hasta ir a descontar años de cárcel. Podríamos este 1 de febrero darle un rumbo diferente a toda esta historia. No podemos ir a los movimientos de huelga, pero sí podemos como sector, como pueblo, como costarricenses, ir a estampar el voto donde realmente va a ser efectiva la lucha en beneficio de la clase obrera. Y aquí no voy a hacer distinción, porque la clase obrera en en los dos sectores que existe es la mayor cantidad de costarricenses, la mayor cantidad de votantes son las personas trabajadoras y estas son las que le van a dar el rumbo a los próximos políticos en este país. Entonces,
Es el momento de hacer conciencia para mandar un mensaje que irrumpa en el pensamiento de aquellos que hoy en día saben que hay prohibiciones para que el sector laboral de este país se manifieste en beneficio del mismo sector. Es hora de irrumpir en ese pensamiento y decirle a la gente, vote por quien realmente va a ir a luchar por usted, por quien realmente va a ir a hablar por usted. No tire más su voto al aire. Invitar a las personas que no se queden en sus casas, sino que hagan efectivo el derecho al sufragio para que podamos personas que hemos experimentado, y no quiero persuadir en nada a nadie con lo que voy a decir, porque al final de cuentas cada quien con su papeleta tomará la decisión de dónde plasmar su voto, pero es importante que analicemos por un momento si queremos seguir comiendo lo mismo que nos hemos comido durante todos estos años o le damos un giro al menú y empezamos a ver verdaderos resultados tanto en el sector vulnerable, que es parte de todas las provincias, no solo Punta Arenas, como lo he dicho en el transcurso de esta entrevista, y a nivel país, darle un giro a eso con personas que verdaderamente entren en la causa, entren en el sentir y en el dolor que muchas personas han tenido como trabajadores hasta el día de hoy, y muy probablemente por la seducción que se mueve mediáticamente en las redes sociales, en los canales de este país y en estos benditos debates que monta hoy en día el Tribunal Supremo, que lo único que hacen es mostrarle fantasías al pueblo de Costa Rica que cada 4 años las experimentamos y que seguimos viendo exactamente lo mismo. Se arreglan unas cosas en teoría o se pueden publicitar algunas cosas que se arreglan, pero el sector laboral de este país y en principal instancia el sector de la clase trabajadora privado es el que sigue exactamente las mismas condiciones. Y cuidado, ver, sin temor a equivocarme, que más bien día a día nos llevan hacia el precipicio, hundiendo, hundiendo, creciendo la canasta básica, creciendo algunas facturas que son mensualmente canceladas en los hogares y los salarios disminuyendo en decadencia, las personas maltratándose más, lesionándose más, enfermándose más y perdiendo mucho la oportunidad de tener una respuesta efectiva en su vida para llevar aquello que necesita llevar a sus casas todos los días. Esa, esa es por lo menos la visión que yo tengo de lo que pasa hoy en día y seguirá pasando si no hacemos efectivo nuestro voto este 1 de febrero. Muchas gracias, Lester. Anteriormente, usted nos contaba, Lester, que usted es un trabajador, además es dirigente sindical del Sindicato de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos, una de las principales empresas más importantes de este país. En razón de esto va la siguiente pregunta, y es sobre la libertad sindical. La libertad sindical en Costa Rica se respeta, Lester, y el Estado protege esa libertad sindical. Mira, increíblemente pareciera o quisiera hacerse ver de esa manera. Como lo hemos conversado en el transcurso de esta entrevista, hay mucha dictadura, hay mucha desproporcionalidad en lo que es protección al trabajador de parte de las entidades que deberían de hacerlo, ¿verdad? Las entidades gubernamentales. ¿Y eso a qué conlleva? Claro que la libertad sindical viene a ser oprimida, opresada en las empresas, claro que sí, como líder sindical lo he experimentado. Y es que no, es que hay una cultura de que no lo hacen así tan evidentemente a querer exponerse, pero sí lo hacen. ¿De qué manera? Empiezan a jugar con las condiciones laborales de los líderes sindicales, empiezan a hostigar, empiezan a ver cómo perjudican en su ingreso salarial, empiezan a hacer un mover que es lo mismo que hablaba, por eso yo le decía cuando hablábamos de la dictadura, que lo hemos experimentado en carne propia, porque en el momento que vos como trabajador te levantás como líder obrero o te haces parte de una organización sindical, eso le manda un mensaje a la jefatura o a los empresarios o a los que son comerciantes y les indica que hay un problema dentro de su empresa, porque así lo ven, así lo han querido ver. ¿Y cuál es el problema?
que alguien está defendiendo los derechos o está defendiendo sus derechos y se hace mayor proporción la persecución sindical o empiezan a cortar la libertad sindical cuando vos como trabajador querés organizar a tus compañeros de trabajo. Es prohibido, es limitante, hay muchas limitantes. Pareciera que dan oportunidades de expresar, pero en el ir vos avanzando, queriendo que todos tus compañeros tengan una claridad de lo que es el sindicalismo o lo que es la lucha obrera, empiezan las empresas a trabajar por otro lado las mentes. ¿De qué manera? Agarran a uno de todos al azar y despiden. Hemos tenido situaciones actualmente en la organización que yo estoy, donde nos han despedido a líderes sindicales, donde hemos firmado algún acuerdo que ha sido legislado por este país, por las leyes de este país, y un trabajador quiere hacer efectivo aquel acuerdo firmado y hemos visto cómo le han despedido, hemos tenido que ir a luchar, hemos tenido que ir a las instancias judiciales para buscar recontratar. ¿Y cómo se viene aquí la otra parte? La respuesta a la otra pregunta suya, que el sistema legislativo de este país en defensa del trabajador como tal es escaso, para no decir nulo, es escaso, se hace la vista gorda, se tapa los oídos muchas veces, o no sé si por ahí tal vez hasta en algunas ocasiones permitirán ser seducidos por algo para favorecer a las empresas, que eso es lo más doloroso. El sistema o la entidad que fue creada para darle la respuesta oportuna al trabajador ante una injusticia pasa desapercibido. Hay que luchar procesos que son realmente lentos, trabajadores que son despedidos sin responsabilidad patronal porque decidieron hacerse una organización sindical, decidieron afiliarse a un sindicato, lleva años, empieza por meses, después se pasa años y después vemos a trabajadores que tienen que buscar el sustento de su familia y las empresas no son afectadas en nada, ¿ver? Porque en muchas ocasiones ha sido cortada la libertad sindical o ha sido poco apoyada cuando simplemente le pedimos a las instancias judiciales o a la entidad que es encargada de dar esta defensa que busque que el trabajador reciba sus derechos, su liquidación correcta, el pago de su aguinaldo, de sus vacaciones, su cesantía, su preaviso, y si ya no hay posibilidad de que labore más, pues se va con sus derechos. Y hemos visto que eso ha sido un completo caos lograr llegar a ese punto. Trabajadores que definitivamente han perdido la posibilidad de recibir su justa liquidación porque decidieron un día hacerse parte de un movimiento sindical. Entonces, sí existe, la vivimos todos los días, la libertad sindical es mancillada, es manipulada, muchas veces somos manipulados como líderes sindicales. ¿En qué sentido? En que no se nos permite con claridad en nuestros centros de trabajo pararnos y dar un panorama real de lo que es el sindicalismo. Las empresas en muchas ocasiones, acompañados hasta el Ministerio de Trabajo, se vuelven sólidas porque saben que el Ministerio de Trabajo no le va a dar la defensa clara a aquel trabajador, sino que hacen algo por encima para justificar. Hemos tenido casos donde se ha tenido que llevar a través de recursos de amparo, a través de demandas judiciales, porque en las entidades del gobierno no se le ha podido dar una respuesta al trabajador y ha tenido que ir más allá del asunto. Entonces, claro que sí, vivimos día a día un corte a la libertad sindical. Por ahí hay un pie que se nos pone encima cuando no debería ser así. Porque si bien es cierto, y lo voy a ejemplificar en esto, si la empresa o el lugar de trabajo tuviera las óptimas condiciones para los trabajadores, no hubiesen trabajadores en movimientos sindicales. Si las condiciones, el salario y todo lo que fuera establecido por la ley se diera a cabalidad, no hubieran movimientos sindicales luchando por los trabajadores. Entonces, si bien es cierto, cuando se establece un movimiento sindical en una empresa o en un lugar de trabajo, es porque algo mal está sucediendo ahí. Y lo exponemos, lo llevamos a las instancias que deben de exponerse y lamentablemente no recibimos el apoyo o la acción oportuna, no el apoyo, porque apoyo sería como una ayuda, sino la acción oportuna para lo cual fue creada aquella entidad en defensa de los trabajadores. Y eso es una realidad que vivimos día con día y lamentablemente hoy, todavía hoy, eso pasa en Costa Rica, eso pasa en el sector de la clase trabajadora, principalmente el sector privado. Muchas gracias, Lester, por su respuesta. Evidentemente, como bien lo indica usted, estamos
o el Estado, la sociedad, está en deuda con el tema de la libertad sindical y no gozan los dirigentes sindicales de una verdadera libertad sindical. La siguiente pregunta, para ya ir terminando, Lester, va orientada más hacia, hacia Punta Arenas. Vamos a ver, la clase obrera en Punta Arenas es, podrían haber más empresas, pero ProSalud, Dos Pinos, Zonas Francas o vinculadas, algunas otras, pero la pregunta concreta es, ¿cree usted que en esas empresas deberían de existir, deberían de haber sindicatos que organicen los y las trabajadoras y que defiendan sus derechos? Claro que sí. Como trabajador, primeramente, ¿verdad? Para darle el inicio a todo, como trabajador del sector privado, creo completamente, fielmente, en que deben haber sindicatos en todas estas empresas. En la empresa que yo trabajo, pues obviamente logramos establecer este, una, un sindicato, ¿verdad? Que pues ha traído muchos beneficios, han cambiado muchas cosas y pues sé y estoy completamente seguro que si en todas estas empresas que usted mencionó, en ProSalud, en Facasa, en Inolasa, en las zonas francas, en todos esos sectores que estamos mencionando, le tuvieran los trabajadores la oportunidad de hacer movimientos sindicales, las cosas cambiarían radicalmente. Porque si bien es cierto, hoy en día esas empresas mantienen una población grande de trabajadores, pero esos trabajadores en la mayoría de los casos no son bien remunerados, tienen jornadas laborales que en algunos casos son muy pesadas o les mantienen algunos las condiciones mínimas de trabajo para también subyugarlos en su economía. Esa es una de las partes más dolorosas, jornadas laborales rotativas, jornadas donde tienen que trabajar diurnas, nocturnas, mixtas, y casi que hemos evidenciado que en la mayoría de veces o empresas que pasan o tienen este tipo de horarios, el trabajador de alguna u otra manera termina siendo afectado. ¿Y cómo podrían verse o resolverse todos esos males en una buena instancia? Permitiendo que la legislación de este país le invite a todas estas empresas a que los trabajadores puedan organizarse sin recibir las represalias o sin tener el temor claro de hoy en día de perder su trabajo por querer defender sus derechos como trabajadores. Sería, pienso yo, que sería el mundo ideal laboral de esta provincia, de este país, y que podríamos lograr muchas más cosas sin afectar una cosa o la otra. Porque si bien es cierto, la economía de este país, vuelvo y lo repito, sigue siendo movida por la clase trabajadora. Esa es la que mueve la economía de este país. No la mueve ningún empresario, no la mueve ningún comerciante, la mueve la clase trabajadora, que es la que hace que aquel motor camine, que es la que hace que aquella empresa funcione, que que aquellos productos se puedan elaborar. La parte humana la ponemos nosotros y si tenemos la posibilidad, si se nos diera la oportunidad de formar grupos donde el trabajador pueda tener la efectiva defensa de sus derechos, eso sería lo mejor que pudiera pasar en cada una de esas empresas. Habría mejores ambientes laborales y habría una mejor posibilidad en los hogares de los y las puntarenenses para poder así tener una vida más digna como trabajadores de la clase en el sector privado. Muchas gracias, Lester. Lester, concuerdo totalmente con usted en el sentido de que la riqueza en este país y a nivel mundial la produce la clase trabajadora. Y si nosotros como clase trabajadora somos quienes producimos la riqueza, somos capaces de producir la riqueza, si todo lo hacemos laboralmente, todo lo podemos. Y es por eso que tenemos que plantearnos la posibilidad de dirigir a este país. Entonces, con eso concuerdo totalmente con usted. Ahora,
para ir finalizando esta entrevista, don Lester, ¿qué mensaje le daría usted a todas las personas trabajadoras que desconfían de la política y por qué cree usted que estas personas deberían de allegarse al partido de la clase trabajadora y votar por el partido de la clase trabajadora? Pero no solo votar por el partido de la clase trabajadora, sino allegarse al partido y organizarse de forma conjunta para realizar cambios estructurales en el desde el partido. Bueno, muy simple, ¿verdad? Y he tratado de externarlo durante toda esta entrevista, Obed, y a usted que va a escuchar próximamente esto, analice bien por un momento. Si usted se va a esperar para hacer su elección hasta el 1 de febrero, cuando usted tenga la papeleta en sus manos, piense por un momento y dígase usted, trabajador y ciudadano de esta provincia y de este país, y a usted también, mujer, piense por un instante si quiere lo mismo, si quiere otros 4 años de lo mismo. El partido de la clase trabajadora hoy nos está dando la posibilidad, porque no se trata de que yo pueda ostentar una silla o un puesto, sino que hoy tenemos la oportunidad, como un partido en la clase política, de tomar asiento y hablar en nombre de todos ustedes los trabajadores, sin temor a decir la verdad de frente, como lo decía Obed hace un rato, sin temor a expresarnos desde la realidad de nuestras labores en el día a día. No tenemos por qué inventar, no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué levantarle falsos a nadie. Esta es la realidad del país, esta es la realidad de la provincia. Les invito que se involucren, que se acerquen, y si creen que a través de los trabajadores puede haber un cambio, ponga su voto en la papeleta del partido de la clase trabajadora. Esta es la oportunidad que tenemos y no estoy queriendo irme a lo imposible. Le hablo de posibilidades, le hablo de creer una sola vez en que nosotros no hemos sido letrados, no fuimos a ser de los mismos, hemos sido sacados de los gremios de trabajadores, personas que se han venido desarrollando en la lucha sindical, en la lucha del sector obrero, principalmente en el sector privado, una población golpeada durante muchos años en este país, y usted y yo tenemos la posibilidad de hacer un cambio, tenemos la posibilidad de estos próximos 4 años poner en las sillas de la política a personas que verdaderamente concienticen lo que usted y yo vivimos como trabajadores, esa parte vulnerable que hemos tenido durante toda nuestra relación laboral puede tener un antes y un después, pero solamente a través del voto es que podemos hacer efectivas todas estas cosas. Le pedimos su apoyo, no le pide Lester Muñoz su apoyo, se lo pido como partido, que ponga su voto, que crea en que hay un grupo de trabajadores organizados en defensa de la lucha de los trabajadores de este país. Así que le invito para que nos conozca. Todavía quedan unos días. Infórmese, averígüese, indague. Somos trabajadores intentando hablar y defender a trabajadores también. Muchas gracias. Gracias a usted, don Lester, por su tiempo y por las explicaciones tan amplias que nos has dado. Somos el partido de la clase trabajadora y somos partido que representa a los y a las trabajadoras de este país. Somos el único partido que estamos visibilizando los problemas que sufrimos los trabajadores diariamente en nuestros trabajos. Con todo lo que nos indicó Lester, muy probablemente usted, trabajador, usted, trabajadora, se vaya a sentir identificado. ¿Por qué? Don Lester no ha dicho absolutamente nada que no sea cierto, no ha dicho absolutamente nada de lo que usted como trabajador o trabajadora viva diariamente en los centros de trabajo. Entonces, nosotros como Partido de la Clase Trabajadora somos un proyecto político que busca ser la voz de todas las personas que durante mucho tiempo han estado silenciadas
pero que sin embargo somos esa fuerza que produce la riqueza en este país y que hace caminar el país con la riqueza, pero que lo están utilizando únicamente para generar la riqueza y no nos están tomando en cuenta en la toma de decisiones importantes en este país. Nosotros desde el partido le estamos ofreciendo a usted trabajadora, tener candidatos como don Lester, que van a ser la voz directa de ustedes en Asamblea Legislativa. No solo eso, esta es la primera entrevista de una serie de entrevistas que, como dijimos inicialmente en el inicio, vamos a tener de candidaturas obreras. Muchísimas gracias, don Lester, por su tiempo y nos vemos en la próxima entrevista con el próximo candidato o candidata obrera del Partido de la Clase Trabajadora. Buenas noches.